Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Dramas. Mujeres en la historia. Mujeres espías, activistas, seres humanos, muchas de ellas desconocidas que ayudaron a cambiar nuestro mundo. Ya tenemos todo listo para nuestro viaje hacia el misterio. Ponte cómodo y disfruta de él. Y ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado llegado desde Cataluña, Luis Silva. Buenas noches. Muy buenas noches, un honor y un placer estar contigo. El honor es para mí. Y un placer que estés aquí. ¿Tercera vez decíamos? Creo que es la tercera vez, sí. Pero en este estudio nuevo no habías estado, ¿no? Bueno, uno muy parecido, seguro, pero tampoco me sitúo, ¿no? Pero vamos, pero era uno como este, si no era este... No era este. Sería como Déjame que te este. presente un poquito. Sacado de la Wikipedia, que no has escrito tú tampoco. No. Escritor, investigador, estudioso de textos clásicos de alquimia, reconocido experto en la materia del estudio y práctica de los textos alquímicos históricos, traductor y escritor de trabajos reconocidos en el ámbito histórico relacionados con la materia, académico y licenciado en Derecho, ¿es verdad? Sí. Tiene un posgrado superior de Dirección y Gestión de Seguridad Pública, Sí. y actualmente inspector jefe de una comisaría en Cataluña. ¿Por qué y desde cuándo te dedicas? Creo que te lo he preguntado varias veces, a la alquimia. ¿Qué te llevó a meterte en esto? A mí la alquimia me llamó a los 13 años de edad y fue un libro. No lo busqué yo a él, sino él me buscó a mí. En una área de servicio de una autopista catalana, iba con mis padres, que íbamos a hacer una visita, paramos a tomar el café en un área de servicio y me acuerdo perfectamente cómo subíamos una especie de pasillo y en el fondo había un rodillo de libros. ¿Te acuerdas, Miguel? Esos rodillos metálicos donde había libros de bolsillo, ¿no? ¿Fulcanelli quizá fue? ¿Fulcanelli? Sí. ¿El Misterio de las Catedrales? Sí. No. Las moradas filosofales. Las moradas filosofales. Entonces, bueno, la verdad es que la portada se podían haber lucido más, ¿no? Porque era una portada fea, ¿no? Pero vi ese libro y les dije a mis padres, por favor, ¿me podéis comprar ese libro? Y me lo compraron. ¿Tenías cuántos años? ¿14? 13 años. Era un libro denso, empecé a leerlo, la primera parte muy bien, un poco de la historia de la alquimia, alquimistas, etcétera, muy, muy asequible para todo el mundo. Pero, amigo, cuando entrabas en la segunda parte y empezaba a hablar de mitología, mezclándola con operaciones de laboratorio, eran cosas que yo no entendía. Era muy jovencito para entender todo eso, ¿no? Y además que parecía que había que montarse un laboratorio para fabricar esa piedra filosofal, si realmente existía, ¿no? Claro, eso era muy complicado, porque un chaval de 13 años decía, ahora tengo que montar un laboratorio para esto que dices, ¿no? Faltaría más, ¿no? Pero me picó, y aún me compré 2 libros más de esa colección de Otros Mundos, ¿te acuerdas? Me acuerdo. El gran arte de la alquimia y el tesoro de los alquimistas, de Jacques Sadoul. Entonces ya me hizo una composición, ¿no? de lo que iba el tema y pensé, bueno, sí, está muy bien, qué bonito es esto, ¿no? La piedra filosofal transmuta, da la salud, pupum, patatín, qué bonito, pero esto no es para mí porque voy a montar yo aquí un laboratorio para empezar a trabajar y además, ¿cómo? Si no sabía tampoco, ¿no? Pero luego llegaron a los 30 años de edad y cayó en mis manos un libro sobre el arquitecto Gaudí, el apasionado y enamorado de la naturaleza, y que también manifestó en sus obras alquimia, ¿no? Y eso
me despertó y me llevó a recordar aquel libro que en su día me llamó. Me lo volví a leer, volví a entender la primera parte y no la segunda, y entonces dije, mira, vamos a hacer una cosa, para que entiendas esto de verdad, ves a las fuentes que utiliza Fulcanelli. Fulcanelli tiene una bibliografía inmensa en esos libros. Me compré también El misterio de las catedrales, me pareció un libro más asequible. Aprendí toda esa, de alguna manera, filosofía escondida en las piedras, ¿no? Esos mensajes, ¿no? Cómo hablan las imágenes. Es precioso cuando puedes empezar a entender cosas, ¿no?, que te están diciendo esas piedras o esas pinturas, ¿no? Hoy hemos hecho una conferencia en Alcobendas, en el Congreso, ¿no?, de Misterios de la Ciencia y de la Historia. Hemos hablado del Splendor Solis, luego si quieres hablamos de él, ¿no?, que es una maravilla del arte, ¿no? Y claro, y ver cómo esas cosas hablan y envían mensajes es algo realmente impresionante, y la verdad es que la gente se lo pasa muy bien cuando puede leerlo también, ¿no?, cuando puedes enseñarles. Y empecé a buscar los maestros, ¿no?, esos autores que escribían esos tratados alquímicos tan raros, tan enrevesados, tan difíciles de entender. No sé si es porque soy Tauro, y soy muy tozudo. Digo, yo de aquí no salgo a que de aquí esto entendamos algo de lo que dicen, ¿no? Y empecé a buscar textos y textos, leer y leer y leer, hasta que nos hemos hecho una composición de qué puede ir todo esto. Te has convertido en uno de los expertos. Dime una cosa breve, porque tenemos poco tiempo. ¿Qué opinan tus compañeros cuando saben que te dedicas a estas cosas? ¿Mis compañeros de trabajo? Policías, exacto. No, me respetan bastante, saben que, bueno, hago mis saliditas y tal, ¿no? Pero la verdad es que no me gusta mezclar trabajo y este hobby, ¿no? Es algo, si alguien viene y pregunta, por supuesto, ¿no?, que le... Y bueno, y escuchan el programa, no te creas. Y hay padres, padres sobre todo padres de mis compañeros de trabajo, ¿no?, de mis agentes, y algunos de los agentes, pero me sorprende que me digan, mi padre le ha escuchado y le ha gustado mucho su... En fin. Déjame que saludemos a las fuerzas de seguridad del Estado en todo nuestro país que están escuchando el programa. 12:16, te corto porque tenemos mucho que contar. 1:16 en las Islas Canarias. Tras esa introducción nos metemos en el mundo de la alquimia. La alquimia siempre tuvo un carácter místico asociado a su existencia, y no era raro invocar dioses y demonios favorables a las operaciones químicas deseadas. Por este motivo, a los alquimistas se les acusó muchas veces de hacer pactos con demonios y fueron quemados vivos por la Inquisición. A finales del siglo XVI, los últimos alquimistas, desesperados, perseguidos por la Inquisición y liderados por Rosenkreuz, formaron una sociedad secreta en la época que perdura hasta los días de hoy, denominada la Orden de la Rosacruz. Son algunos datos de la historia de este desarrollo del saber humano. Conozcamos algo más de la mano de nuestro invitado. Queremos un poco contigo recorrer ese mundo de la alquimia desde el principio. ¿Estaban bien los datos? ¿Cuándo surge la alquimia? ¿Dios Tot? Sí. ¿Registro? Te voy a decir una cosa antes que nada, ¿no?, porque yo creo que la introducción está fantástica, ¿no?, y está fenomenal, pero podemos hablar de una alquimia de las civilizaciones. Es decir, no solamente la alquimia florece en Egipto, la alquimia florece en China siglos antes del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Ya se hablaba de esa sustancia que podía transmutar los metales, ¿no?, y que incluso pues podía prolongar la vida, y alguno de esos emperadores chinos tomaba un supuesto mercurio, ¿no?, para ver si se prolongaba la vida. ¿Mercurio? En la India, sí. ¿Y no se moría envenenado? Sí, al final acababan muriéndose envenenados, ¿no? Incluso dicen que Newton se hicieron unas pruebas de ADN a su cabellera, ¿no?, dentro de la tumba, ¿no?, y le encontraron también restos de mercurio, ¿no? O sea que de alguna manera tomaban mercurio, pero el mercurio del que hablaban los alquimistas no tiene nada que ver con el mercurio vulgar, ¿eh? Se dice que el origen está en Egipto, muchísimos años atrás. Algunos hablan incluso de alguna civilización perdida que podía tener ese arte, ¿no?, esa ciencia, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que en todas esas civilizaciones, en la India, por ejemplo, en China, en el mundo occidental, en la mayor parte de civilizaciones potentes, la alquimia está y existe. Y está escrita, luego, por tanto es algo universal, ¿no?, que debe tener una raíz, por supuesto, y que esa raíz se va muy lejos atrás. Por supuesto se dice que fue Hermes, ¿no?, el padre de la alquimia, ¿no? Hay un texto precioso que es la tabla esmeralda, que en un folio de papel resume prácticamente la obra de fabricar la piedra, si se entiende bien, claro, el mensaje.
de alguna forma mucha gente ha relacionado todo eso, el nacimiento de la alquimia, sobre todo con Hermes, con algo venido de los cielos, algo que nos quiso, no sé, no quiero meterte en líos, que nos quiso ayudar en el desarrollo del ser humano y dijo, ahí tenéis la madre de todas las ciencias. Sí, es una ciencia infusa, es decir, algo que vino revelado de alguna manera, ¿no? Es decir, algo que... Pero claro, fíjate, los antiguos filósofos que decían que eran también grandes alquimistas, ¿a qué dedicaban su tiempo? A meditar, ¿no? A intentar de alguna manera percibir otras esferas, ¿no? No sé si hacían viajes astrales, por decirlo de alguna manera, no lo sé, pero tenían unas percepciones que les llegaban quizá desde otro mundo y se les encendía la chispa, ¿no? Y descubrían cosas, ¿no? Ha habido muchos descubrimientos, por ejemplo, la forma en hélice del ADN, eso fue también un descubrimiento que vino a base de un sueño. Hay muchos sueños que han dado como resultado, ¿no? Invenciones, descubrimientos que tenemos aquí, ¿no? Es posible que haya habido una revelación de alguna manera que haya ayudado a los hombres a continuar con ese proceso. Decíamos también en esa introducción, filosofía griega, mística oriental, tecnología egipcia, ha sido un poco el compuesto del que se ha realizado, formado la alquimia. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo de que es un conjunto de una mezcla de filosofía y de ciencia, ¿sabes? El alquimista dice que hace físico tangible lo que es metafísico, ¿no? Ellos hablan de una energía universal que lo invade todo, que está en todos los sitios, que la respiramos, todo el universo está sometido a esa potencia, a ese dinamismo, a esa energía universal, a esa inteligencia universal. Y claro, eso es muy filosófico, puede ser verdad o no puede ser verdad, ¿no? Pero sin embargo el alquimista dice, no, yo te voy a demostrar que es verdad porque sé atraparla. Ellos llaman más que atraparla, lo llaman fijar en una sustancia, en una materia, y gracias a esa fijación yo lo que puedo conseguir es cambiar la estructura atómica de un metal y cambiar un metal innoble en un metal noble. No solamente eso, si se lo doy a las plantas se van a poner de hermosas que no veas, y si lo consume el ser humano se va a exaltar su alma y va a ser otra persona, ¿no? Si descubres la verdadera piedra filosofal. Hoy está la piedra filosofal y otros sucedáneos que también transmutan, pero que no tienen nada que ver con la piedra filosofal. 12:23, estás en el espacio en blanco. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Esta noche con Luis Silva, nuestro primer invitado, hablando de alquimia. Me dicen que están las redes sociales echando chispas porque quieren que hablemos de mujeres. ¿Ha habido mujeres alquimistas? Sí, ha habido alguna mujer alquimista, pocas, desgraciadamente, ¿no? La más conocida fue María la Judía, que fue hebrea, ¿no? Y se le atribuye el descubrimiento... María la Judía, porque era hebrea, ¿no? Ajá. Entonces el baño María, dicen que es de ella, ¿no? Es hervir con agua, ¿no? Y también dicen que descubrió el kerotakis. El kerotakis es el típico horno griego. Claro, mejor que la gente lo mire por internet. Es como una especie de tubo, ¿no? Donde pues se pone el fuego debajo, ¿no? Y luego hay una cámara de aire y arriba hay como una pecera donde se pone la materia, ¿no? Buscamos el kerotakis ahora para poner una foto. Kerotakis, sí, kerotakis, el horno griego. Lo buscamos ahora. Dime otra cosa, la alquimia en España tuvo mucha importancia. Felipe II, el Escorial, Toledo, ¿dónde hubo más? Bueno, aquí... Alcanores. Nosotros tuvimos un gran alquimista valenciano, Arnaud de Vilanova. El catalán, dicen Ramon Llull, que es un sucedáneo, o sea, es un alquimista que se llamó Ramon Llull, que yo creo que utilizó el nombre ficticio, ¿no? Porque no era Ramon Llull, porque no coincides en las épocas, ¿no? Pero que fue un gran alquimista, ¿no? Con obras como el Testamentum, el Breviario, es decir, una serie de obras que realmente son muy buenas dentro del mundo de la alquimia, ¿no? Y Juan de Peratallada, que también era catalán, es el trío de alquimistas catalanes, ¿no? Por excelencia, que sus libros dan una cantidad de información preciosa sobre cómo elaborar esa piedra filosofal, el lenguaje cifrado, ¿no? Esos son los grandes alquimistas. Otra cosa es, pues, ese monasterio del Escorial, ¿no? Que es nuestro insigne patrimonio, ¿no? El gran horno de alquimia donde había alquimistas españoles y flamencos trabajando, ¿no? Intentando, pues, no solamente conseguir oro, sino pues darle una buena salud al rey, ¿no? Y se construyeron jardines preciosos, ¿no? Como el de Aranjuez, ¿no? Con plantas medicinales para conseguir aceites esenciales, en fin, muchísimas cosas que se obtuvieron allí, ¿no?
En fin, hay un libro, ¿no?, de Diego de Santiago, Destiladores Su Majestad, ¿no?, que explica muchos de los procesos que se hacían allí en el Escorial. Es un libro precioso, ¿no?, donde después de retirarse se va el tío a Sevilla y decide escribir el libro y explica qué es lo que hacían en el Escorial, ¿no?, y explica los procedimientos que hacían y cómo tenían el oro potable, cómo trataban las plantas, qué hacían con las plantas, para qué servían, Diego de Santiago. No sé si estará por ahí por internet, hay un libro publicado de él también, ¿no? Y claro, no encuentras a lo mejor qué se hacía allí si no encuentras ese libro de un alquimista que estaba allí trabajando, ¿no? Y es cierto que hubo un accidente y casi se va una bella torre. Sí, eso dicen, ¿no? Que hubo ahí, bueno, claro, el que trabaja con fuego se puede quemar, ¿no? Eso está claro, ¿no? Poco queda en el monasterio del Escorial de aquello, nada, prácticamente nada. Vale, decíamos en la introducción también que los alquimistas en un momento determinado, quizá por lo que hacían, fueron tachados de que invocaban a los diablos, ¿es cierto? No estoy de acuerdo. Sí que es cierto que había, bueno, pues algunos que para conseguir cosas, pues bueno, supongo que invocaban a lo que fuera, ¿no? Y sobre todo los que querían enriquecerse. Los alquimistas de verdad, a estos personajes los llamaban sopladores, souffleurs. Es una traducción no muy correcta del francés al español, porque su verdadera traducción serían los que le dan al fuelle, son folladores. Pero claro, yo entiendo suena un poco más, ¿no? Son folladores o afolladores, que son los que le dan al fuego. Se tradujo más por sopladores, ¿no? Este es un soplador, lo único que persigue es la riqueza y no persigue lo que realmente busca un alquimista, que es el despertar, ¿no? Es el de alguna manera, pues gracias a la sustancia que puede tener en sus manos, ¿no?, que es una porción de la potencia de Dios aquí, pues exaltarse, ¿no?, exaltar su alma y de alguna manera despertar a la verdadera realidad. Vale. Nos preguntaban con respecto a esto si la Iglesia, ¿cuál fue la opinión de la Iglesia? Muchos alquimistas fueron acusados y la Inquisición les dio leña, ¿no? No es tan cierto. ¿No? Sí que es verdad que pasaron algunas cosas, pero no es tan cierto. Lo que sí es cierto es que había muchos alquimistas falsos, ¿no? Y a ellos se les reservó lo que se llama la horca dorada. ¿Qué quiere decir la horca dorada? Pues es igual que una horca, ¿no?, como vemos en las películas, pero la pintaban de color oro, ¿no? Decías que fabricabas oro, pues bueno, tú ahí te vas a tener, ¿no? Y hay un panfleto por ahí que todavía se conserva del siglo XVII, donde aparece un falso alquimista, ¿no?, que lo cuelgan y toda la explicación, y eso lo pasaban a los vecinos. Oye, venid a ver que lo vamos a colgar porque este tío es más falso que en fin, ¿no? Y bueno, así funcionaba, ¿no? Y era el espectáculo como ir al cine. Van a colgar al alquimista este que ha engañado a fulano, mengano, dice que fabrica oro y no fabrica nada. Lo que ha hecho es arruinar al que lo tenía contratado, ¿no? Rosenkreuz, ¿es cierto que los Rosacruces, como una derivación del conocimiento alquímico, surgieron? Sí, aparece una hermandad que se llama Rosacruz, de la cual se sabe, bueno, de sus orígenes, pues lo que, bueno, es el libro de las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, ¿no? En fin, pero la verdad es que el alquimista, de verdad, no es proselitista. No crea escuelas, no, ese es el verdadero alquimista. Es más un poco el que va por libre. Es que no quiere, ni siquiera quiere tener discípulos, ¿no? Es una persona, pues que si le apetece, enseña lo que lee, y ya está, ¿no? O muestra lo que ha hecho, pero no busca ningún tipo de proselitismo, porque eso sería alimentar el ego, ¿no? Y eso no le interesa, ¿no? Lo que pretende es una comunión con Dios. Ese es el verdadero alquimista, el que quiere desarrollarse. Lo demás son otras cosas, ¿no? Ya. Has hablado antes de oro bebible, oro líquido, oro potable. Potable. ¿Eso qué significa? ¿Se puede comer el oro? El oro, cuando descubrieron, pero eso tampoco es de alguna manera lo que buscamos los alquimistas, lo que buscan los alquimistas es la piedra filosofal, pero una de las cosas que llegaron a encontrar, aquí hablábamos antes en la introducción, ¿no?, de los alquimistas inventan los ácidos, porque una de las cosas que más les preocupaba era poder disolver el oro. El oro es muy difícil de disolver, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos descubrieron el agua regia, ¿no?, como fue Geber, ¿no?, en el siglo VIII, que descubre ya la manera de disolver el oro, pero esa manera no era la manera alquímica de disolver el oro. Eso no es alquimia. La alquimia, para disolver el oro alquímicamente necesitas conocer el disolvente universal de los metales, que ese es el gran secreto que han ocultado los alquimistas, porque con este disolvente no solo disuelven el oro, disuelven cualquier cosa de la naturaleza y la retornan a su verdadero origen, ¿no? Pero fueron capaces de convertir el oro que es sólido en oro líquido, y ese oro
lo daban algunos como medicamento y podía funcionar, pero los metales pesados que se entran en el cuerpo son de muy difícil o prácticamente imposible eliminación y quedan ahí. Pero hubo otros que avanzaron más todavía y hacían volar ese oro líquido, ¿sabes? Es decir, tenían el capitel y lo hacían de alguna manera volar, es decir, algo que era físico, ¿no? Lo convertían en un líquido que después era capaz de alguna manera de gasificarse, de levantarse. ¿Qué es el capitel? El capitel es el capuchón de un destilador. Vale. Si tengo un recipiente, le pongo la cabeza, ¿no? Que tiene su pico, y entonces suben ahí los vapores, pasan por el pico y van a parar al recipiente receptor. Entonces, claro, algunos sí que consiguieron levantar el oro y hacerlo volar, y cuando lo hacían volar, dejaban lo grosero debajo, que era lo que te podía causar daño, y sin embargo lo volátil lo podían consumir. Ese es el verdadero potable, que tenía unas propiedades medicinales muy, muy interesante. Antes de ir a la segunda parte, es cierto que la alquimia es un poco la madre de las ciencias, sobre todo la madre de la química, ¿no? Sin duda. Es la madre de la química, pero es la madre de muchísimas cosas. Es el origen prácticamente, no sé, de la sabiduría, del conocimiento. Es el gran arte, lo llaman el gran arte. O sea, es una mezcla de ciencia, porque para ellos era algo real que podían demostrar en sus trabajos, pero al tiempo era un arte. Es decir, necesita de las manos del artista, de sus manos. Por eso no me gusta nunca utilizar la palabra fabricar, porque no es fabricar. Fabricar implica maquinaria. Ellos no necesitaban maquinaria. Ellos, sus manos, su intuición, su inteligencia, su razón, y a partir de ahí su interpretación de los textos, su comunión vibracional con esa energía de Dios, con lo que ellos llaman el espíritu universal del mundo. Y entonces esa comunión era lo que les permitía. La alquimia es llamada un don de Dios, que da a Dios, dicen, a quien le place, a quien es apto para recibirlo, ¿no? A quien es humilde, ¿no? Hay una frase muy preciosa que dice: la paciencia es la humildad, la puerta de su jardín. La paciencia es la escalera de los filósofos y la humildad es la puerta de su jardín. Es de Nicolás Valois, del siglo XV. Fíjate, la paciencia es la escalera de los filósofos. La escalera de los filósofos tú vas escalando por esa escalera hasta llegar a la filosofía, ¿no? Al conocimiento. El conocimiento. Y te están diciendo que necesitas paciencia. Y por otro lado dice, humildad, para entrar en el jardín de los filósofos, en el jardín de Sofía, en el conocimiento, en la sabiduría, tienes que tener humildad. Ser paciente y ser humilde, ¿sabes? Eso genera, pues digamos que unas energías determinadas que te podrían permitir seguir trabajando, ¿no? Y con esa comunión, con esa divinidad, ¿no? Vamos a llamarlo divinidad, por llamarlo de alguna manera. 2:33, hablando esta noche de esos dones de los dioses, ese don de los dioses de la alquimia. Hay más. Esta noche, en Espacio en Blanco. Mujeres en la historia, sorprendentes por lo que hicieron en sus vidas. Mujeres espías, activistas, muchas de ellas desconocidas, que ayudaron a cambiar nuestro mundo. Primero te pregunto, muchos alquimistas famosos, ¿no? Bueno, famosos, claro, famosos es una cosa para el mundo exterior, y luego famosos para Retírate un pelín del micrófono, porque si no... Sí. Bueno, famosos para el mundo exterior, Newton, ¿no? Newton, pero fíjate, Newton, donde escribe su teoría de la gravedad y otras cosas preciosas, el título de su libro, ¿sabes cómo era? No. Filosofía... Soy un inculto en esto. Filosofía natural, principia matemática. Principios matemáticos de filosofía natural. Fíjate que está utilizando la filosofía natural, que era la base de estudio de los antiguos alquimistas. Un personaje que dijo, una también célebre frase, dice: si he llegado donde he llegado es porque he caminado a hombros de gigantes. Hombros de gigantes. ¿Quiénes serían esos hombros de gigantes, esos hombros en los cuales caminaba, ¿no? Pues seguramente antiguos alquimistas. Alguien que en la primera edición habla de los conceptos herméticos alquímicos de Dios. Habla de Dios. Y entonces, claro, en la segunda edición lo quitan, ¿no? Entonces, claro, es un personaje que se leyó muchísimos textos clásicos, que escribió textos clásicos también, bajo el nombre de Jehová Santus Unus. Jehová Santus Unus es un anagrama de su nombre Isaacus Newtonus, en latín. Entonces, claro, se están descubriendo muchísimas cosas que tenía él escritas, ¿no? Sobre, y sus trabajos, incluso con el oro, y cómo había llegado a importantes descubrimientos, ¿no? Y cómo decía que el mundo de la alquimia era cierto, ¿no? Él es catalogado como el último mago, como el último filósofo y el primer científico, pero es la mezcla de los dos, ¿no?
Esto a los conocidos, pero luego en los que no son conocidos, fíjate, tienes a un Nicolás Valois con sus 5 libros, que son impresionantes, ¿no? Y en una de las frases te viene a decir, y estamos hablando del siglo XV, 1400 y pico, te dice, la materia ni se crea ni se destruye, tan solo cambia de forma y de lugar. ¿Esto a qué te suena? Me suena. ¿Te suena, verdad? Sí. Bien, en fin, es que está lleno de principios. Ellos son los que dicen la unidad, el principio de la unidad de la materia, y hoy en día la ciencia lo acepta. Ellos decían, se puede transmutar metales, y la ciencia dice, sí, es verdad, se puede transmutar metales. Y te van diciendo más cosas, te dicen, el oro, por ejemplo, los metales no son cuerpos simples. Aquí va a haber una hostia, si es verdad, el día de mañana que lo demuestran, ¿no? Porque la ciencia dice que, si nos acordamos de la tabla periódica de los elementos, ¿no? Todos los metales son compuestos simples, es decir, están compuestos de única y exclusivamente única sola cosa, ¿no? El oro es oro y no hay nada más. Así como en el agua es un cuerpo compuesto porque hay hidrógeno y hay oxígeno. Y sin embargo ellos dicen, no, el oro es una composición de lo que nosotros llamamos azufre y mercurio. Si tú sabes disolver el oro y lo llevas a su origen, ellos lo llamaban retrogradar, reincrudar, volverlo crudo, retrogradar, volverlo grado atrás, hasta lo que era en su origen, decían, hay un agua y hay una tierra, y ese agua que nosotros llamamos mercurio y esa tierra que llamamos azufre es el origen de todos los metales. Por tanto, algún día es posible que se descubra, o si alguien descubre ese disolvente universal que es capaz de hacer eso, ¿no? Que es capaz de coger el oro y pudrirlo y abrirlo y mostrar lo que realmente tiene en su interior, seguramente descubriremos que el oro no es un cuerpo simple, sino que es un cuerpo compuesto. Te voy a volver a meter prisa, se enfadan los oyentes conmigo, pido disculpas a todos porque te quieres ir no te quieres ir, debes irte tempranito, que llevas una paliza hoy tremenda y hay otro montón de invitados esperando. Dime una cosa, las 4 cosas que buscaba la alquimia. ¿La eterna juventud? Básicamente son 3. Lo del homúnculo es muy vamos, eso es una historia aparte, ¿no? Ellos lo que buscan es, primero, no es cierto tampoco que busquen la transmutación, ya lo hemos dicho antes. La transmutación se manifiesta, el alquimista que busca la piedra filosofal y al final puede transmutar, y eso le dice que ha encontrado la piedra. ¿Cómo puedo descubrir que he encontrado la piedra? Mediante una transmutación, eso en primer lugar. Por tanto, te daría la riqueza. En segundo lugar, la salud. Dicen que que te cura todas las enfermedades, que te previene de las enfermedades que puedas pasar y que además prolonga la vida. ¿Hasta cuánto? Algunos hablan de 100 y pico de años, otros textos hablan de 400 y otros textos hablan de 1000. Pero lo más importante de todo, lo más importante es que dicen que te vuelves sabio. Descubres los secretos de la naturaleza y si eres capaz de dominar esto de alguna manera, te exaltas. Es decir, es una medicina que no va a tu cuerpo, sino va al alma. El alma se exalta, entonces puedes vivir entre 2 mundos. Dime otra cosa. Conde Saint-Germain. Hay un individuo por ahí que ha salido en algunos programas de televisión, nos lo preguntan algunos oyentes, que decía que había conseguido el elixir de la larga vida, o que era la reencarnación del Conde Saint-Germain, y andaba por ahí todavía. ¿Cierto? Bueno, eso dicen, ¿no? Pero bueno, yo me mantendría al margen porque de los textos, cuando nosotros hablamos de textos clásicos de alquimia, decimos clásicos porque consideramos que están escritos por adeptos. Adepto es el que ha fabricado la piedra filosofal y el que la tradición dice que ha fabricado la piedra. Ireneo Filaleteo, el Cosmopolita, Nicolás Valois, es decir, toda una serie de personajes que la mayor parte del público no conoce, pero que para nosotros son considerados maestros verdaderos. Y estos son los textos que enseñan, ¿no? Entonces el Conde Saint-Germain no está catalogado dentro del mundo de la alquimia como un adepto, y eso no quiere decir que no lo hubiera conseguido, yo no voy a entrar ahí, ¿no? Pero no estaría dentro de la tradición alquímica. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias, tenemos que hacer una mínima pausa. Madonna visitó la isla y se enamoró tanto de la isla que fue la que hizo la canción Isla Bonita. Donde no solo se habla inglés. Villages that are again aligned with the Garifuna culture. Son sobre todo pueblos emparentados también con la cultura garífuna. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. Mujeres en la historia, sorprendentes por lo que hicieron en sus vidas. Mujeres espías, activistas, muchas de ellas desconocidas, que ayudaron a cambiar nuestro mundo. Sigue viva la alquimia, me faltaba por preguntarte. Y tus desarrollos, aunque lo vamos a hablar en la tercera parte del programa, me ha traído un frasquito que lo voy a tener como un tesoro, que es rocío puro.
Yo soy en el campo de vez en cuando allí en mi casa y de repente sales por la mañana y rocío. No es tan fácil como llegar y recogerlo de las flores. Bueno, eso las es exacto, ¿no? Eso, para hacer una experiencia, la gente puede coger y mojarse esas manos, ¿no? Con ese rocío, y si tiene un poco de paciencia y se frota las manos, va a notar enseguida una sensación grasa. Esa grasa, ¿no? Los antiguos la llamaban grasa, una sensación grasa en las manos, grasa que se engancha. Sí, es muy curioso. No es agua, es algo más que agua, ¿sabes? Algo hay ahí, ¿no? Algo hay ahí. Algún día pues alguien algunos científicos que estuvieron en casa se llevaron también unos potes, ¿no? Y supongo que lo analizarán y verán si... Claro, cuando hablamos a lo mejor de cosas imponderables, a lo mejor no se encuentran a través de los sistemas pues que podemos tener, ¿no? Para investigar la materia, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que manifiestan unas propiedades muy interesantes. Rocío en griego es en rosis y significa también fuerza, potencia, vigor, energía, ¿no? Rocío en la Biblia es considerado un agua bendita, es un agua fabulosa, maravillosa, ¿no? En muchas tradiciones verdaderas es considerada también así, ese agua con propiedades extraordinarias. Nuestras brujas se bañaban desnudas en el rocío, los antiguos egipcios en los trigales se tiraban desnudos, ¿no? Porque tiene unas propiedades dermatológicas muy interesantes, ¿no? Incluso medicinales, ¿no? Como estamos descubriendo. No sé qué tendrá el rocío, pero tiene algo muy especial, ¿no? La Virgen del Rocío, ¿no? La Blanca Paloma. El rocío puede manifestar una sal blanca que tiene en su interior, ¿no? Y es la Blanca Paloma. ¿Una sal blanca? Sí, una sal blanca con propiedades muy interesantes, ¿no? De hecho, con ella se podría fabricar la piedra filosofal, ¿no? Se comporta de un imán, como un imán del espíritu universal del mundo, ¿no? Le llaman la magnesia, ¿no? De magneto imán. Sí, entonces... Fíjate, ¿no? Curiosamente la Virgen del Rocío antiguamente se llamaba Virgen de los Remedios, ¿no? ¿Y qué es un remedio, no? ¿Cuántas fiestas populares están haciendo odas al rocío y a las propiedades del rocío? Es increíble. Bueno, algún día, si quieres, hablamos de todo esto, ¿no? De alguna fiesta popular que se encargue de todas estas cosas, ¿no? De alguna manera esos recuerdos que tenemos, que hemos perdido, ¿no? En la propia tradición popular, ¿no? En estas fiestas populares, ¿no? Es increíble, ¿no? Algo tiene el rocío para que sea considerado una maravilla, ¿no? Sigue viva la alquimia, por eso que tú la practicas. Sigue viva la alquimia, tengo muchos amigos alquimistas. Te iba a preguntar, ¿hay más gente que esté por ahí? Sí, claro que sí, cada uno hace la interpretación de los textos, pues los textos tienen muchas interpretaciones, ¿no? Y cada uno pues sigue el camino que cree el más conveniente, ¿no? Algunos trabajan con metales, semimetales, otros, como yo, pues trabajan con rocío. ¿Tú en tu casa tienes un laboratorio? Sí, tengo un pequeño laboratorio que viene de labor y oratorio, ¿eh? Volvemos, labor, trabajo y rezar, ¿eh? Fíjate, estar en consonancia, vibrar con la materia con la cual tú estás trabajando. Qué curioso. ¿Y tú no vas al campo y coges con un botecito y coges el rocío? ¿Hay algo más detrás de ese trabajo que has hecho para sacar ese rocío que a mí me ha regalado y que has traído? El rocío se manifiesta a través de gotas, ¿no? Como todo el mundo ve en las plantas, ¿no? Que se van manifestando en gotas. Y entonces, claro, dicen, ¿no? El otro día me decían que Paco, un amigo de Málaga que ha venido al Congreso, decía que en un litro caben 20.000 gotas de rocío. Imagínate, tuvieron que coger gota a gota 20.000 gotas para hacer un litro, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos sistemas. Yo antes pues cogía una fregona, me iba a los campos a fregar, ¿no? Y salían buenas cantidades y buenos litros, ¿no? Recuerdo una noche... Lo has contado, eso sí. Sí. Pero bueno, limpia, supongo que habrías esterilizado. Por supuesto, ¿no? Unas fregonas que pasaban 3 días en agua de lluvia, después se dejaban secar al sol, ¿no? Y entonces ibas y cariñosamente pues le robabas con la lana, ¿no? La fregona de algodón o lana con materias naturales, le robabas esas preciosas perlas, las perlas de la aurora o las lágrimas de la aurora, la llamaban los árabes, ¿no? Es precioso ver un campo con luna llena y todas las perlas brillando, ¿no? Al son de la luz de la luna. Es una experiencia que hay que ver, o irte a buscar rocío en esas noches primaverales de luna llena, cansado, levantarte a las 4 de la mañana para estar a las 5 y estar cansado, y al regresar estar radiante, como si la energía te envolviera, ¿no? Podemos hacerlo ahora cuando terminemos el programa. Hay casi luna llena. Sí, vamos a ir luna llena, sí, y tal, ¿no? Podemos ir a pillar un poco de rocío. Pero bueno, gracias a un alquimista, un amigo mío, construimos, él me indicó la manera de hacerlo, yo hice una serie de variantes y construimos un artefacto. Me gusta llamarlo artefacto porque viene de arte y facere, que quiere decir hacer con arte, ¿no? Y está dando muy buenos resultados, y además no tiene contacto con ningún reino de la naturaleza, porque algunos textos dicen que cuando el rocío entra en contacto con un reino natural, por ejemplo las plantas, no se especifica en él, es decir, como si las plantas tuvieran tanta ansiedad de llevarse la energía universal que encierra el rocío, que lo absorben, se llevan la energía universal y te dejan el agua solo.
Y entonces quizá ese sea uno de los grandes secretos, ¿no? Es decir, cómo coger rocío absolutamente puro que no haya entrado en contacto con ningún reino orgánico. ¿Y eso lo habéis conseguido con esa máquina, con ese artefacto? Sí, sin duda. Sin duda. Vale, te lo diré cuando lo pruebe. Y ese rocío es uno de los que han sido, tratados, extraídos gracias a ese proceso. Está alejado de fuentes electromagnéticas, es totalmente sano, puro, es robarle de alguna manera la humedad al aire, ¿no? Ya decimos que se hace en las épocas propicias. Igual algunos, espero que no le moleste a nadie lo que digo dentro de mi mundo, ¿no? Porque son cosas que han estado bastante reservadas, ¿no? Y bueno, no es normal decir esas cosas, ¿no? Pero te voy a decir otra cosa, ¿no? Mi esposa hace ya un tiempo que se pone rocío en la cara, ¿no? Y ha dejado sus pomadas y eso, ¿no? Y le di de este último que he cogido, ¿no? Casi toda la colecta ha sido repartida en el Congreso, ¿no? de Alcobendas, que la dividimos en botecitos para todo el mundo, 200 botecitos. Y mi esposa me decía, antes de venir, que lo había probado y dice, este todavía es más graso. Este todavía es más graso. Lo voy a probar a ver si detrás de eso está lo de el elixir de la juventud. Te meto prisa. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Vamos con la última parte, tercera, no última, una de las partes de este programa que tenemos previsto. Un libro increíble. Compleja temática filosófica en torno a la cual giran los 7 tratados del manuscrito y las 22 espléndidas miniaturas. Hasta hace poco, este manuscrito era atribuido a Salomón Trismosin, posiblemente el seudónimo de Ulrich Poisel, maestro del mítico Paracelso. En él se exponen las claves de la cábala, la astrología y el simbolismo alquímico. Conozcamos algo más de esta extraña obra. Pocos minutos tenemos para hablar de ello, y lo hemos puesto además como ejemplo de lo bonito que puede ser la alquimia, lo profundo y la gran cantidad de sabiduría que hay. Ya nuestros oyentes estamos poniendo algunas de esas miniaturas que hay en nuestras redes sociales. ¿Cuándo surge? ¿Quién lo hace? ¿De dónde viene? No se sabe quién es el autor, solo la fecha, que aparece en 3 dibujos de esos 22, la fecha de 1582. ¿Quién lo hizo? No se sabe. ¿Lo encargó alguien? No se sabe. El que hizo, porque es un códice antiguo, un códice es un manuscrito antiguo, ¿no? Es iluminado quiere decir que está con dibujos, y por tanto el códice está dividido en 2 partes, texto e imagen. Y además da la casualidad de que el texto va por libre y la imagen va por libre. ¿Ah, es sí? decir, no coinciden tampoco, salvo en muy contadas imágenes, ¿no? Pero las imágenes hablan por sí mismas. O sea, el que ha hecho esas imágenes ha leído textos clásicos de alquimia. Y es, para decir una apreciación más, ¿no?, del que se ha dicho, es la mezcla de filosofía y de ciencia. No solamente es el concepto espiritualista o filosófico de la alquimia, no, está también el operativo, ahí, sin duda. Hemos hecho una exposición esta mañana sobre ello, ¿no?, intentando de alguna manera mostrar que realmente parece que también es una obra de laboratorio, donde ahí se ven vasos, donde hay procesos, y se ha explicado el símbolo de cada uno de esos procesos, ¿no? Como ese libro da ejemplo, la alquimia no solamente sirve para transmutar, que quizás sea lo menos importante. Me preguntaban que cuál era la transmutación de metales que tú habías visto que te había llamado más la atención, pero prefiero preguntarte por las otras transformaciones. La alquimia pretende transformar al ser humano, ¿no? Sí. Ese sería un poco el fin último. Ese es el fin. El compendio de filosofía, de materias. Ese es el fin, el despertar. Es decir, de alguna manera, despertar en cuanto a sabiduría de conocimiento que vas aprendiendo, la vas experimentando, pero es que además tienes la opción de encontrar esa energía universal manifestada, corporificada en un cuerpo, que se llama piedra filosofal, de ahí se extrae el elixir de la eterna juventud, y eso te despierta. Eso, en principio, sería un gran eliminador de toxinas, un gran despertador de la materia, pero que, como decía antes, afecta al alma. El alma se exalta, se ilumina más, vibra más y te provoca un despertar. De alguna manera podríamos decir, no sé, si existe otra dimensión, ¿no?, pues vivir en las 2 dimensiones. Es decir, yo soy una persona despierta que puedo estar aquí y puedo estar allí, en el otro sitio, ¿no? Me explico, ¿no? Has dominado a la materia. Es el dominio de la materia. El triunfo de la sutilidad sobre la densidad. El triunfo del espíritu, ¿no?, sobre la materia. Veo que te funciona cada día que te veo, estás más sabio.
¿En qué estás trabajando para terminar 2 minutitos ahora? Ahora mismo, pues mira, lo que estoy haciendo en el laboratorio, pues tengo una serie de litros de agua de tormenta que tenía de hace un tiempo y la estoy destilando para sacar su tierra, ¿no? ¿De una tormenta? Sí, agua de tormenta también. Dicen que a veces es tan buena como el rocío incluso, ¿no? Voy a empezar otra vez a recopilar rocío para hacer los procesos que marcan los cánones, ¿no? El proceso es conseguir pues una mínima cantidad de rocío, estamos hablando de litros, ponerlos a fermentan ellos mismos, él tiene la propiedad de pudrirse, ¿no? Hoy me decía un amigo alquimista que estamos haciendo unas pomadas, ¿no? Y le doy rocío, y sobre todo de este nuevo, ¿no? Y dice, Luis, ¿sabes qué me está pasando? ¿Qué pasa? Que me está pudriendo la materia orgánica con la cual estaba... Con esta música casi te despido. Gracias por ese regalo que me has hecho del rocío. No. Sobre todo por el regalo que haces de compartir todas esas experiencias. Y te cuento, hace muchos años, cuando yo empezaba a hacer radio, nos soplaron que había un alquimista no recuerdo dónde estaba, si en Madrid. Era absolutamente inaccesible, no te contaba nada. Durante mucho tiempo los alquimistas han sido así, ¿no? Sí, es la naturaleza del alquimista. Lo que pasa es que a veces hay alquimistas que están obligados pues no sé, porque participan de alguna sociedad o algo. Pero imagínate a alguien que lo que ha aprendido ha sido de una manera autodidacta, a través de los libros que ha leído y de releer los libros, etcétera, y que no se siente de alguna manera obligado o atado a nada, ¿no? A ninguna obediencia debida. Hablamos antes de Rosacruces, etcétera, ¿no? Y que hace lo que siente, ¿no? Y en un momento determinado, si siente lo hace, y si en un momento determinado no siente hacer esto, no lo hace, pero no está atado a ataduras, ¿no? Sí a un respeto de cierto sigilo o cierta discreción, ¿no? Pero me siento totalmente libre para explicar estas cosas. Y yo me alegro un montón. ¿Forma de contacto contigo, si alguien quiere seguir? Si alguien quiere seguir conmigo, bueno, yo creo que me encuentran, ¿no? El que realmente quiere encontrarme, me encuentran. Y la verdad es que hay sorpresas porque me han llegado a encontrar de las formas más variopintas que... No digas nada entonces. Gracias por divulgar todo esto, gracias por ser como eres. Espero que volvamos a seguir compartiendo historias de la alquimia y espero ir a tu laboratorio ahí cerca de Mataró, donde vives. Pues ya sabes, estás súper invitado y un placer estar aquí. Y un abrazo muy grande a todas las mujeres, que como decías es el Día Internacional. Y a los hombres. A los hombres también. Gracias, ha sido un placer. A ti. Sobre todo a las mujeres, gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y después dedicamos unos minutos a hablar de mujeres, pero de forma diferente a como las conocemos, mujeres de negro y otro montón de historias. Miguel Ángel Ruiz está por aquí, David Cuevas llega también con su sección que llega también hoy para hablar de todo ello. No os lo perdáis, hay mucho que contar todavía en este espacio en blanco de hoy. Esto es Radio Nacional, enseguida volvemos. Secretos que han vivido ocultos miles de años. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.